análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio. Bueno, arrancamos hoy con un tema central. Una declaración, diría yo, clave del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Así es. Sobre la ofensiva en Gaza que continúa. Exacto. Y la fuente que estamos usando es un reporte de El Comercio. La idea es, pues, meternos a fondo en qué dijo, cuáles son los objetivos que declara Israel. Y el contexto, ¿no? Que se complica cada vez más. Sobre todo con unas acusaciones bastante fuertes que han surgido localmente, desde Israel mismo. Justo eso. Pero empecemos por la declaración en sí. Netanyahu fue muy claro, ¿verdad? Totalmente. El mensaje es, la ofensiva militar en Gaza no se detiene. Punto. Y dio dos metas principales que, y esto es interesante, él mismo dice que son inseparables. A ver, recuérdanos esas dos metas. Por un lado estaba... Sí, por un lado, eliminar a Hamás como poder político y militar en Gaza. Entendido. ¿Y la segunda? Y la segunda, recuperar a todos los rehenes israelíes que siguen cautivos allí. Y él insiste mucho en eso de que son dos objetivos interrelacionados. ¿El reporte da alguna pista de cómo piensa que eso funciona en la práctica? O sea, ¿cómo se logra uno junto al otro? Mira, el artículo del Comercio no entra en ese detalle del cómo, pero sí subraya dónde y con qué firmeza lo dijo. Fue en la sede del Directorio de Inteligencia Militar de la CFDI. Ah, un lugar significativo. Claro. Y para que no queden dudas, proyecta muchísima confianza en que lo van a lograr. Hablas de confianza, pero la situación parece súper compleja. ¿En qué se basa para estar tan seguro? ¿Lo menciona la fuente? Sí. Bueno, él dice textualmente, según el reporte, que no tiene ninguna duda de que van a cumplir ambos objetivos. Y, para reforzarlo, menciona un caso anterior. ¿Un caso anterior? ¿Cuál? La confrontación con Irán de junio pasado. La calificó, según el Comercio, como un logro enorme, casi histórico. Ya. Y atribuye ese éxito, dice él, a la combinación de acción política, militar y de inteligencia. Como un modelo a seguir, digamos. Ok. Eso de Irán es... bueno, es un punto. Pero, ¿realmente se puede comparar con la situación en Gaza? Porque justo ahí es donde entra la otra parte de la historia que también recoge El Comercio, ¿no? Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone tensa. Porque mientras Netanyahu dice todo esto con esa determinación, ese mismo día, según el artículo, surge algo muy grave. Sí. Una acusación que viene de un lugar, pues, inesperado quizá, de dos ONGs israelíes bastante conocidas. Aquí está el punto crítico, me parece. Estamos hablando de B'Tselem y de Médicos por los Derechos Humanos Israel, PHRI. Y la fuente, El Comercio, reporta que estas organizaciones acusan formalmente al gobierno de Israel de cometer genocidio en Gaza. Hay que recalcar, y esto lo dice la fuente, que es la primera vez que ONGs israelíes usan ese término. Sí, ese término tan cargado. Exacto. Y nosotros solo estamos reportando lo que dice la fuente, ¿eh? Sin tomar partido, obviamente. Claro, pero el hecho de que venga de organizaciones israelíes es muy significativo. Y esto no pasa en el vacío, claro. Se da en un contexto de cifras de víctimas altísimas, que vienen de Gaza. El artículo menciona datos del Ministerio de Sanidad de allá. Uf, sí, las cifras. Son tremendas. Según esos datos que cita El Comercio, que vienen de esa fuente gazatí, hablamos de casi 60,000 palestinos muertos. Casi 60,000. Y decenas de miles de heridos. Esto desde que empezó la operación militar israelí, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre. De nuevo, son los números que el artículo atribuye a esa fuente específica. Entonces, lo que nos deja este informe del Comercio es como un choque muy fuerte, ¿no? Sí, una tensión evidente. Por un lado, tienes la estrategia del gobierno israelí, inflexible, con metas que consideran ligadas y que creen poder alcanzar. Ajá. Y por el otro, no solo críticas de fuera, sino voces muy relevantes dentro de Israel que ya hablan de genocidio y además un costo humano reportado que es, bueno, devastador. Clarísimo. Entonces, para recapitular rápido, Netanyahu firme en continuar la ofensiva hasta cumplir sus dos metas. Y chocando con eso, pues, la acusación gravísima de genocidio por parte de ONGs israelíes y las cifras terribles de víctimas que reporta la fuente gazatí citada. Exacto. Y eso nos deja pensando, inevitablemente,
en esa tensión profunda. O sea, ¿cómo podrían estas acusaciones internas tan serias de B'Tselem, de PHRI y ese número tan alto de víctimas que se reporta, cómo podrían afectar no solo la imagen internacional, sino la viabilidad real de lograr esos objetivos que el propio gobierno israelí dice que son inseparables? Es una pregunta fuerte, sí. Queda ahí, ¿no?, el choque entre la lógica militar que se declara y las consecuencias humanas y legales que se perciben o se denuncian. Una cuestión abierta. Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.